Hola, hola, mi gente linda. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio que tanto amamos, su canal favorito, donde el drama, el romance y las estrellas de la televisión turca brillan con luz propia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, como un buen café turco, es intenso, apasionante y deja un sabor que perdura en el tiempo: la historia, el cuento de hadas que se escribió entre líneas y fuera de ellas, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este viaje será largo y lleno de emociones. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en el set de Asteriscos en Kalkap Masterisco, la química entre Hande y Kerem fue como un volcán en erupción, dejando a todos boquiabiertos. La magia de Eda y Serkan, sus personajes, traspasó las pantallas y se coló en nuestros corazones, haciéndonos creer, por un instante, que el amor de cuento de hadas sí era posible, que las almas gemelas existían y que el destino podía unir a dos personas de maneras inesperadas. Y como si la ficción se hubiese contagiado de la realidad, los rumores no tardaron en surgir, alimentando la esperanza de que el amor que nos hacía suspirar en la serie también florecía en la vida real. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta telaraña de emociones y especulaciones, permítanme recordarles lo esencial: si son nuevos en esta comunidad apasionada, no olviden suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, ya saben la dinámica: un like, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y únanse a la conversación en los comentarios. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes lo mejor del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones que despegamos hacia el universo de Hande y Kerem. Asteriscos en Kalkap Masterisco fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. La trama, que mezclaba romance, comedia y drama, fue un imán para millones de espectadores que semana tras semana se sentaban frente al televisor para ver cómo Eda y Serkan sorteaban obstáculos, descubrían el amor y nos regalaban momentos inolvidables. Y en medio de todo este torbellino de emociones, Hande y Kerem se convirtieron en los reyes de la pantalla chica, sus nombres resonaban en todas partes y su química era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera irresistible. Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erçel, era una joven soñadora, fuerte y decidida a cumplir sus metas. Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, era un arquitecto exitoso, frío y calculador, pero con un corazón que, poco a poco, se iba descongelando gracias a la chispa y la pasión de Eda. La dinámica entre estos dos personajes era fascinante, desde sus encuentros iniciales llenos de tensión hasta los momentos de ternura y amor incondicional. La audiencia se enamoró de Eda y Serkan, se identificó con sus problemas y sus alegrías, y por supuesto, suspiró con cada beso, cada abrazo y cada mirada cargada de significado. Pero la magia de Asteriscos en Kalkap Masterisco no se limitó a la ficción. Detrás de cámaras, Hande y Kerem empezaron a desarrollar una amistad que, con el tiempo, se transformó en algo más. Los rumores comenzaron a circular en redes sociales, alimentados por fotos y vídeos que mostraban a los actores disfrutando de la compañía del otro, riendo juntos, compartiendo miradas cómplices y, en ocasiones, gestos que delataban una conexión especial. Los fans, con su espíritu detectivesco, comenzaron a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Será que Hande y Kerem se estaban enamorando en la vida real? Las revistas del corazón y los programas de farándula no se quedaron atrás. Pronto los nombres de Hande y Kerem aparecieron en todos los titulares, y los medios se convirtieron en un ir y venir de especulaciones, análisis y rumores. Algunos decían que todo era una estrategia de marketing para mantener el éxito de la serie, mientras que otros aseguraban que el romance entre los actores era tan real como la vida misma. Los fans, por supuesto, estaban divididos entre la emoción y el escepticismo, pero todos compartían una misma esperanza: que el amor de Eda y Serkan se hiciera realidad. Con el paso del tiempo, las pistas se hicieron más evidentes. Hande y Kerem fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación, compartiendo cenas, paseos y eventos sociales. Sus publicaciones en redes sociales, aunque sutiles, dejaban entrever una conexión profunda y un cariño especial. En entrevistas ambos hablaron con admiración y respeto mutuo, elogiando el trabajo del otro y destacando la amistad que había surgido entre ellos. Sin embargo, evitaban hablar directamente sobre su relación, alimentando aún más el misterio y la especulación.
Y entonces llegó el verano de 2021, el momento que todos los fans de Hande y Kerem estaban esperando. Unas fotos tomadas durante sus vacaciones en las Maldivas se filtraron en redes sociales, mostrando a los actores disfrutando de un paraíso tropical, abrazados, sonrientes y enamorados. Las imágenes eran irrefutables, la relación entre Hande y Kerem era oficial. La noticia explotó en redes sociales, los fans no podían contener su alegría y las fotos se hicieron virales en cuestión de horas. El amor de Eda y Serkan había traspasado la pantalla y se había convertido en una hermosa realidad. Los meses siguientes fueron una luna de miel para Hande y Kerem. Los vimos compartir momentos especiales, viajar juntos, asistir a eventos sociales y demostrar su amor en público. Los fans estaban felices, inundando las redes sociales con mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. Pero como en toda historia de amor que se precie, también hubo momentos de incertidumbre y confusión. Hande y Kerem siempre fueron muy reservados con su vida privada, rara vez hablaban de su relación en entrevistas y evitaban dar detalles sobre su intimidad. Esta actitud, en lugar de apaciguar los rumores, los alimentaba aún más, generando especulaciones y análisis constantes. La prensa turca, siempre al acecho, no se cansaba de buscar cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir el romance de Hande y Kerem. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una foto que confirmara o desmintiera los rumores de crisis. Los programas de farándula analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra de los actores, buscando señales que indicaran el estado de su relación. La presión mediática era constante y los fans se dividían entre aquellos que defendían a capa y espada la autenticidad del amor de Hande y Kerem y aquellos que cuestionaban si todo era un montaje para mantener el interés en la serie. Y así transcurrieron meses entre apariciones públicas esporádicas, fotos robadas por los paparazzi y declaraciones ambiguas. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, el centro de todas las conversaciones en redes sociales y la comidilla de los medios. Cada movimiento era analizado con lupa, cada comentario era interpretado como una confirmación o una negación de su romance. Los fans, sin embargo, seguían soñando con un final feliz para la pareja, tal como lo habían visto en la pantalla. Pero de repente el cuento de hadas comenzó a desvanecerse. Las apariciones públicas de Hande y Kerem se hicieron menos frecuentes, las sonrisas menos espontáneas y las publicaciones en redes sociales menos cariñosas. Los rumores de crisis comenzaron a circular con más fuerza, alimentados por la ausencia de fotos y vídeos juntos. Los corazones de los fans empezaron a tambalear, la incertidumbre se apoderó del ambiente y la pregunta era inevitable: ¿acaso la historia de amor que tanto habíamos idealizado estaba llegando a su fin? Las especulaciones sobre una posible ruptura no se hicieron esperar. Algunos medios afirmaban que la relación se había desgastado por la distancia y las diferencias de personalidad, otros hablaban de terceras personas y hasta de conflictos laborales. Los fans, desesperados por saber la verdad, buscaban cualquier pista en las redes sociales, analizando los comentarios de los actores y sus amigos, y buscando respuestas en cada entrevista. La verdad era que nadie sabía lo que estaba pasando, pero la tensión era palpable y el ambiente se tornaba cada vez más sombrío. Y entonces llegó el momento de la verdad. Hande, en una entrevista que dejó a todos boquiabiertos, decidió hablar con honestidad y sinceridad sobre su relación con Kerem. No confirmó ni negó explícitamente la ruptura, pero sí dejó claro que la historia de amor que había surgido entre ellos había llegado a su fin. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, evitando entrar en detalles que pudieran herir o lastimar a alguien, pero al mismo tiempo siendo sincera y transparente con sus sentimientos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la frase que le da nombre a este vídeo: un destino compartido. Hande explicó que ella y Kerem habían compartido un momento muy especial en sus vidas, un capítulo que había marcado un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales. Reconoció que la relación que habían tenido fue real, significativa y que ambos habían aprendido mucho el uno del otro. Pero dejó claro que, al igual que en la vida real, las historias de amor no siempre duran para siempre y que cada uno debía seguir su propio camino. La frase "un destino compartido" resonó en los corazones de los fans. Era como si Hande nos estuviera diciendo que, aunque el amor romántico entre ella y Kerem había terminado, la conexión que los unía siempre perduraría. Que habían compartido un mismo destino, el de ser los protagonistas de una historia de amor que había trascendido la pantalla. Y que había dejado una huella imborrable en sus vidas.
Era como si nos estuviera diciendo que aunque el final de su historia no había sido el que todos esperábamos, no había motivos para la tristeza o el rencor. Al contrario, debíamos quedarnos con los momentos hermosos que habían vivido juntos y con los aprendizajes que les había dejado su relación. Esta confesión de Andy sirvió para poner fin a la incertidumbre y para aclarar muchas dudas. Aunque la noticia de que su relación había terminado no fue fácil de asimilar para los fans, muchos agradecieron la honestidad y la transparencia de Andy al hablar sobre un tema tan personal. Su manera de expresar sus sentimientos, sin caer en la polémica y guardando siempre un gran respeto por Kerem, fue admirada por todos. La madurez con la que afrontó la situación y su capacidad para separar la vida profesional de la personal fueron ejemplo para muchos. Pero, ¿qué pasó realmente entre Andy y Kerem? ¿Por qué su historia de amor llegó a su fin? Siendo sinceros, nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones son complejas y las razones que llevan a una ruptura son muchas y muy variadas. Pueden ser factores externos, diferencias irreconciliables, desgaste de la convivencia o simplemente el fin de un ciclo. Lo que sí podemos decir es que tanto Andy como Kerem demostraron ser personas maduras, profesionales y discretas al manejar su separación de una manera elegante y respetuosa. No hubo escándalos, ni reproches, ni acusaciones. Simplemente una decisión tomada desde la madurez y la consciencia de que, a veces, el camino de dos personas debe separarse para que cada uno pueda seguir su propio destino. Después de su ruptura, Andy y Kerem tomaron caminos separados, cada uno enfocado en sus proyectos profesionales y en sus vidas personales. Los vimos crecer y evolucionar, demostrando su talento y su dedicación al trabajo. Andy se consolidó como una de las actrices más populares y reconocidas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Kerem, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera, demostrando su versatilidad como actor y su carisma como figura pública. Ambos siguieron adelante con sus vidas, dejando atrás el capítulo de su relación y enfocándose en construir un futuro brillante. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la historia de Andy y Kerem sigue viva en la memoria de sus fans. La química que mostraron en Asteriscos en Calcap Masterisco sigue siendo recordada y admirada por muchos. Su historia de amor, aunque fugaz, dejó una marca imborrable en el corazón de sus seguidores. Y la frase "un destino compartido" se convirtió en un símbolo de la conexión especial que existió entre ellos, una prueba de que las relaciones, aunque no perduren en el tiempo, siempre dejan un aprendizaje y un recuerdo valioso. Es cierto que nos hubiese encantado que su historia de amor hubiese durado para siempre, pero a veces la vida nos tiene preparadas otras cosas. Lo importante es que tanto Andy como Kerem supieron manejar la situación con madurez y respeto, demostrando que más allá del amor romántico, pueden existir relaciones basadas en la amistad, la admiración y el cariño. Aprendimos que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejarnos enseñanzas importantes y que el amor, en sus diferentes formas, siempre deja una huella en nuestros corazones. Y ahora que hemos repasado toda la historia de Andy y Kerem, desde sus inicios en Asteriscos en Calcap Masterisco hasta la confesión de Andy sobre su destino compartido, es momento de reflexionar. Nos queda claro que su relación, aunque no haya tenido el final que todos esperábamos, fue un capítulo importante en sus vidas y en las nuestras. Nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas y nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción, pero que también es necesario aceptar cuando una historia llega a su fin. La frase "un destino compartido" que Andy utilizó para referirse a su relación con Kerem, es una muestra de la madurez y la sabiduría con la que ambos afrontaron su separación. Es un recordatorio de que las relaciones, aunque no perduren en el tiempo, pueden dejarnos aprendizajes valiosos y recuerdos imborrables. Nos enseña que no debemos aferrarnos a las expectativas, sino aceptar el presente y aprender de cada experiencia. Y es que al final del día, todos tenemos un destino compartido con las personas que cruzan nuestros caminos. Un destino que nos permite crecer, aprender y evolucionar. Ya sea a través del amor, la amistad o el compañerismo, las relaciones nos marcan y nos transforman de una manera u otra. Son los vínculos que construimos los que dan sentido a nuestras vidas y los que nos permiten crecer como personas. La historia de Andy y Kerem es un ejemplo de ello. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero que los recuerdos y los aprendizajes que deja son para siempre. Que las relaciones, aunque terminen, pueden seguir siendo significativas y que es importante guardar en el corazón los momentos hermosos que hemos compartido. Y aunque sus caminos se hayan separado,
su historia siempre permanecerá en el corazón de sus fans, como un ejemplo de amor, amistad y respeto. Ahora sí, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ande y Kerem, desde sus inicios en asteriscos en Calcap Masterisco hasta la confesión de Ande sobre su destino compartido. Espero que esta historia los haya conmovido tanto como a mí, y que les haya dejado una valiosa reflexión sobre el amor y las relaciones. Recuerden que las relaciones son complejas y que cada una tiene su propio camino. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. La historia de Ande y Kerem nos enseña que incluso cuando el amor romántico llega a su fin, pueden quedar lazos importantes y recuerdos valiosos. Que no debemos aferrarnos al pasado, sino aprender de él y seguir adelante con el corazón abierto a nuevas experiencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de fans de las series turcas y del mundo del espectáculo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y por supuesto, gracias por todo el cariño que le brindan a Ande y a Kerem. Ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan sobre la historia de Ande y Kerem? ¿Qué les pareció la frase de un destino compartido? Quiero leer todas sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas y las historias de amor, para que juntos sigamos disfrutando de este hermoso mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente linda. Y recuerden, sigan soñando con el amor, tal como lo hicieron Eda y Serkan, pero recuerden que la vida real tiene su propio guión, y que lo más importante es vivir cada momento al máximo y aprender de cada experiencia. Hasta pronto.